Hola chicos, buen día. Hoy vamos a dar comienzo a lo que sí sería la primera clase, porque la clase anterior solo hicimos básicamente un repaso de derivadas. Igual falta una cosita también de derivadas que quiero mencionar, pero primero que nada, los que habrán notado o me habrán seguido hasta acá, habrán visto que tengo una cierta obsesión con un tema, que es el siguiente. Yo tengo una cantidad de anotados al campus. También tengo un registro de alumnos que están en mi comisión, pero no importa eso. También tengo un grupo de WhatsApp donde están la mayoría de ustedes. Y en el campus también están la mayoría de ustedes. Y también tengo un registro que han completado la mayoría de ustedes. Ahora bien, estas tres cosas no me coinciden, ¿sí? Los números no me dan. Hay gente que está en el WhatsApp pero no se registró, hay gente que está en el registro pero no está en el grupo de WhatsApp, y hay gente que está en el campus pero no está en ninguno de los dos. Así que yo voy a seguir molestando, ¿sí? Ayer, hoy estoy filmando esto siendo miércoles, pero ustedes lo van a ver el jueves. Así que anteayer yo arrobé a todas esas personas que todavía no habían registrado, no habían hecho el registro en el Google Form, y varios de ustedes lo hicieron, ¿sí? Los que ya lo hicieron no se preocupen, y perdón por estar molestándolos de vuelta con esto, pero es porque hay algunas personas que todavía no lo han hecho. No es muy difícil, son 4 campos que tienen que completar, que se lo saben de memoria, solo les pido que pongan esa información en esos 4 campos. Una vez que lo hagan, bueno, yo seguiré acá, porque de todo esto y de una cosa más, yo quiero tener una lista unificada de alumnos activos, ¿sí? Quiero saber quiénes son los alumnos que van a seguir en la materia, quiénes son los alumnos a los que les tengo que prestar atención básicamente. Y ya saben que cualquier cosa me pueden escribir un mail. Pero primero que nada, lo que quería decir era esto, ¿sí? Por favor, a esta altura son 3, 4, 5 los que están, los que les falta hacer alguno de estos pasos. Y le estoy haciendo perder el tiempo al resto porque todavía no me cierran los números. Así que yo voy a seguir molestándolos porque quiero que me den los números, porque siendo el JTP necesito saber quiénes son mis alumnos, básicamente. Esto es bastante lógico. Así que no quiero molestar más a los demás por esto, pero a los que no se registraron o a los que no entraron al grupo de WhatsApp, bueno, por favor hagan ambas cosas o me escriben un mail, ya saben que me pueden escribir un mail por cualquier cuestión y me explican por qué no hicieron alguna de esas cosas. Yo no quiero seguir perdiendo el tiempo yo, ni que hacerles perder el tiempo a los 70 y pico que sí, ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Pero yo al fin de cierto tiempo necesito tener una lista unificada de alumnos activos y si no hacen alguno de estos pasos, si no se comunican conmigo o se registran o lo que fuera, yo voy a tener que empezar a expulsar a ciertas personas porque no sé si son de mi comisión, básicamente. Las voy a tener que expulsar de el grupo de WhatsApp, por ejemplo. Bueno, ya he avisado de esto, pero aparentemente no sé, no es suficiente lo mucho que avisé porque todavía no todos lo han hecho. Así que les pido perdón a los que ya lo hicieron. Obviamente pueden ignorar completamente esta parte. No se registren de vuelta. No molesta mucho, pero realmente no hace falta.
Ya sé quiénes se registraron, ya sé quiénes no se registraron. Así que no se preocupen ustedes, pero los 3, 4, 5 que todavía no lo hicieron, por favor háganlo, así podemos seguir adelante. Y yo me quedo más tranquilo con mi obsesión de tener a todos los alumnos en una lista, cosa que, imagínense, si estuviéramos en una clase presencial yo tendría una lista de alumnos donde ustedes darían el presente todos los días. Bueno, acá hay más flexibilidad, pero sin embargo necesito saber quiénes están en mi clase. ¿Sí? Todo esto, aviso por las dudas, todo esto es para la comisión 8, ¿sí? Si alguno de ustedes llega a estos videos y no es de la comisión 8, bueno, no los voy a poder forzar a que no vean estos videos, no sé cómo están llegando, pero sí, si no son de la comisión 8, por favor no se registren ni entren al grupo de WhatsApp. Eso está reservado para la comisión 8 y usen los recursos que su comisión les provee, que no tengo idea cuáles serán, depende de cómo se estén manejando en su comisión, ¿sí? Pero los que son de la comisión 8, bueno, última vez que repito, por lo menos por ahora, por los siguientes 10 minutos, completen el registro, únanse al grupo de WhatsApp o en caso contrario me envían un mail o si no hacen ninguna de todas esas, yo los voy a expulsar del grupo de WhatsApp y no los voy a considerar alumnos activos. Acá yo no les tomo presente todos los días, acá solamente les pido que se conecten en los horarios o tal vez, según la situación de cada uno, que vean el video en otro momento. De paso les recuerdo que yo, gracias a YouTube, puedo tener una estadística de cuánta gente vio este video y todos los videos. Yo no les estoy pidiendo que estén presentes en el momento específico de la materia, aunque es lo ideal para combinar con las consultas por WhatsApp y todo, ¿no? Pero lo que sí les estoy pidiendo es que completen esto a los que son de la comisión 8, que se comuniquen conmigo de cualquier forma, que den alguna prueba de vida o de actividad, porque en caso contrario, digamos, esto vendría a ser lo que reemplaza de alguna forma a la asistencia y es necesario para mí tener una idea de qué alumnos están activos, porque en el futuro, cuando haya que reportar, bueno, no asistencia porque eso no tiene sentido, no existe en estos momentos, pero cuando haya que reportar quién estuvo ahí, quién estuvo prestando atención, quién estuvo trabajando o viendo las clases, bueno, los datos los voy a sacar yo, obviamente, de lugares de como quién completó el registro, quién se metió al campus, por ahí, qué sé yo, ese tipo de cosas. Es el único lugar que tengo para sacarlos. Así que es importante para mí y es importante para ustedes que hagan esto. Quién sabe por ahí para mañana jueves, o sea, para hoy, desde su punto de vista, ya todos lo hayan hecho y yo no tenga que molestarlos más. Ojalá, ojalá. Bueno, dejemos esto de lado porque no es lo más importante y no es lo que más le interesa a la inmensa mayoría de los alumnos. Hay una cosa de derivadas, con lo cual esto sigue siendo un repaso de derivadas y después vamos a enfocarnos sí en el tema principal de hoy, que como ya les expliqué la dinámica, hoy siendo jueves les voy a dar una clase con ejercicios, con ejemplos sobre el tema de límites sin continuidad que vieron la clase anterior en el teórico. Esto siempre va a ser así. Siempre vamos a estar una clase atrasados. Eso es lo que nos permitió hacer un repaso de derivadas en la primera clase. Entonces, bueno, hay una cosa que no mencioné de derivadas, que no es muy complicada, pero bueno, hay que saberla. Y un poco esto ya apareció en el apunte de Germán, quienes lo estuvieron viendo muy bien, porque
es importante. Básicamente lo siguiente, nosotros tenemos una tablita de derivadas que ahora no me voy a tomar el trabajo de completar. Todos la tienen a mano, imagino. ¿Qué pasa si quiero, por ejemplo, derivar el seno de x al cuadrado? Esto también es una función, ¿sí? Pero no aparece en la lista de ninguna, como ninguna de las funciones de este lado. Sí aparece el seno de x, sí aparece el x al cuadrado. Y nosotros lo que habíamos visto es que, bueno, cualquier suma o resta o producto o división entre funciones cuyas derivadas conociéramos, le podemos calcular su derivada también. ¿Sí? Pero acá, y bueno, también me da la oportunidad de hacer énfasis en que esto no es un producto entre el seno y x al cuadrado, sino que es el seno de x al cuadrado. Es una función aplicada a otra función en general, ¿sí? Esto es una función f, que sería nuestro seno, aplicada a otra función g de un x, que en nuestro caso sería x al cuadrado. Bueno, ¿cómo se calcula la derivada de esto? Acá me quedó poco espacio, pero básicamente hay que hacer lo siguiente. Derivar la función de afuera, aplicarla con el argumento sin derivar y multiplicar lo que nos queda por la derivada de lo de adentro. Esto también es un repaso, digamos, esto muchos de ustedes ya lo saben y los que no igual, bueno, deberían saberlo y si no les sirve a todos. Bueno, esta regla que se llama regla de la cadena, ¿sí? Es la última regla para derivar funciones de una variable. Es lo último que tienen que saber sobre derivadas. ¿Cómo se deriva esta función? Bueno, me fijo cuál es la función de afuera. ¿Cuál es la función de afuera? El seno, ¿sí? El seno que, si recordamos, tiene una derivada de coseno, con lo cual en lugar del seno acá voy a escribir coseno, pero lo voy a aplicar al argumento sin derivar. Es decir, este x al cuadrado yo lo dejo igual acá. Lo que va a cambiar ahora es que falta un factor. El factor es la derivada de la función de adentro, ¿sí? Bueno, la derivada de la función de adentro no hace falta que explique mucho. Es 2x. Bien. Otro ejemplo, no sé, logaritmo natural de e a la x, por ejemplo. Bueno, de vuelta, ¿cuál es la función de afuera? El logaritmo, cuya derivada era 1 sobre x. Perfecto, pero no lo tengo que aplicar en x, lo tengo que aplicar en el argumento que tiene esta función, que es e a la x. Eso lo mantengo sin derivar, aunque el derivarlo me daría lo mismo, ¿no? Pero lo mantengo sin derivar. Y luego multiplico por la derivada de la función de adentro, que es e a la x, y me queda esto. Uno acá podría decir, qué raro, porque uno en principio podría tachar estas dos cosas. Y sí, obvio que puede, ¿eh? Y queda 1. Qué raro que la derivada me dio 1, me dio una constante. No sé si recuerdan qué función tenía como derivada el 1. Bueno, la x, acá me estoy comiendo algo fundamental, que es la prima. ¿Qué función tenía derivada 1 la x? Bueno, esto es porque esta parte de acá, ¿sí? Logaritmo de e a la x, esto lo vamos a usar más adelante, pero e a la x y el logaritmo natural son funciones inversas, es decir, que si yo compongo en un sentido o en otro sentido, que es lo que estoy haciendo acá, aplicar una función y luego la otra, lo que me tiene que dar es la identidad, o sea, la función x, la función que le doy un número y no le hace nada a ese número. Por eso
lo llamamos la identidad porque lo deja igual, digamos. Si yo tengo f de x igual a x, bueno, f de 3 va a ser 3, ¿sí? Bueno, esto es básicamente lo que tenemos de regla de la cadena. A veces se puede complicar un poquito más porque uno pudiera tener la raíz cuadrada de, no sé, cualquier cosa honestamente. La raíz cuadrada del coseno al cuadrado, pongamos raíz cúbica de coseno al cuadrado de x. De paso, o de 3x, para complicar un poco más. De paso les recuerdo una notación que usamos. Cuando tenemos coseno al cuadrado de algo o de una y, pongamos, para diferenciar, o seno al cuadrado de algo, o incluso tangente, esto ya es menos usado, creo que nunca lo vamos a usar, pero no importa. ¿Qué significa esta notación? Bueno, es una manera corta de escribir coseno de y al cuadrado, ¿sí? Seno de y al cuadrado. Y lo mismo para tangente. No lo voy a escribir porque creo que no lo usamos en ningún momento. A lo que voy con esto es que uno acá, en esta regla de la cadena, siempre está buscando identificar cuál es la función de afuera, cuál es la función de adentro, etc. Y, bueno, cuando tenemos algo como coseno al cuadrado de y, voy a hacer el ejemplo de la derivada de un seno al cuadrado de un x. ¿Cuál es la derivada de esto? Bueno, hay que identificar cuál es la función de afuera, pero según lo que escribí acá, esto es solo una notación para decir que tengo el cuadrado del seno de x. Entonces, si quieren pueden hacer esta reescritura como un paso intermedio. Tengo seno al cuadrado de x, o sea, el cuadrado del seno de x, y a eso le tomo la derivada. Y ahora podemos ver claramente que nuestra función exterior es elevar al cuadrado, ¿sí? Con lo cual vamos a aplicar la regla común, que ya la tienen por ahí, pero la vuelvo a escribir acá. ¿Qué se hace cuando tengo x al cuadrado? O sea, elevar al cuadrado. Bueno, bajo el 2 y ese 1, este exponente que antes era un 2, se le resta 1 y queda un 1 que ya no hace falta escribir. Pero según la regla de la cadena, este x de acá va a ser reemplazado no por la derivada del seno, no por x, sino por el argumento sin derivar, ¿sí? Que en nuestro caso es seno de x. Entonces, 2x, pero con x siendo seno de x. Entonces nos quedaría seno de x. Fantástico, pero nos falta un factor más. Nos falta la derivada de lo de adentro, ¿sí? Nos falta la derivada del argumento. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Y ahí terminamos de derivar. Esto no se va a poder simplificar mucho más. Bueno, yo les voy a dejar como ejercicio, me gustaría marcarlo de alguna forma. Esto de acá queda para ustedes de ejercicio. Con suerte recopile todos los ejercicios al final. ¿Qué pasa con este ejercicio? Tengo la raíz cúbica del coseno al cuadrado de 3x. O sea, no tengo una composición de dos funciones. Tengo una composición de varias funciones. Que si no estoy contando mal son 4. ¿Ok? Bueno, queda como ejercicio para ustedes. Así como en algún momento tenían y consultaron y vieron resuelto o verán resuelto, digo, va a haber material subido al respecto de qué hacer cuando tenemos un producto de 3 funciones. Bueno, ¿qué hacer cuando tenemos una composición de 3 funciones? Nada, vamos aplicando la regla de la cadena una cosa a la vez, ¿sí?
Este sería como la sugerencia para que puedan hacer este ejercicio. Primero que nada vamos a tomar la función más externa como la raíz cúbica, ¿sí? Esta es nuestra función más externa, esa va a ser nuestra f, y todo lo que resta va a ser nuestra g. Pero cuando tengamos que hacer g', nuestra g es esto, que a su vez es una composición de cosas. Entonces, de vuelta hay que aplicar la regla de la cadena. Así sucesivamente hasta que no queda más regla de la cadena por aplicar, ¿sí? Bueno, esto es el resumen de derivadas. Con suerte esto lo ponga al final de forma tal que quede ordenado qué queda como ejercicio y qué no. Pero fuera de esto nos vamos a dedicar ahora sí contenido de la materia. Cosas que igual también por ahí ya vieron en el CBC. Pero ahora sí esto ya forma parte de la materia y esto lo damos y esto lo evaluamos. Esto no lo evaluamos per se, pero aparece en los ejercicios. Si no saben derivar, no van a poder hacer el resto de los ejercicios, así que por eso el pequeño resumen. Pero con esto ya está, ya tienen todas las reglas de derivación, ya sabrían derivar, si las manejan bien, ya sabrían derivar cualquier expresión que yo escriba en la que pueda escribir con las funciones que conocemos. Así que ahora sí pasamos a límites y continuidad, ¿sí? Límites y continuidad, primero que nada, ustedes ya lo vieron en el teórico, yo mismo vi la clase, me pareció muy bien la clase, que espero que haya quedado claro. Yo no voy a reproducir la clase del teórico, obviamente eso sería duplicar esfuerzos, pero vamos a concentrarnos en ejemplos comunes. Ejemplos específicos donde tengan parecidos a los ejercicios de la guía, porque al final de esto yo les voy a decir qué ejercicios de la guía pueden hacer con lo que aprendimos hasta ahora. Entonces, acá con el título genérico de límites y continuidad, vamos a ver, ya saben a esta altura que es un límite. Si yo tengo una función, y de paso aprovecho para remarcar probablemente porque tal vez ya lo hayan dicho, cuando yo grafico una función y pongo un agujerito así, significa que esa función no está definida ahí, ¿sí? Entonces imaginen que la altura de este agujerito es 4 y que la abscisa que le corresponde a ese agujerito es 3. Entonces yo básicamente puedo acercarme al 3. Bueno, no está de más poner los nombres de los ejes, ni las flechas, pero bueno, esa parte se sobreentiende bastante. Yo puedo fijarme qué pasa cuando me acerco al 3. También puedo fijarme qué pasa en 3. Y esto sería entonces el gráfico de la función f, que no me importa ahora su expresión algebraica, que lo estoy viendo gráficamente. Entonces puedo fijarme qué pasa cuando me acerco al 3, qué pasa con la función. Esto es lo que llamamos límite, cuando x tiende a 3 de la función. Bueno, esto sería... Acá vamos a hacer una pausa y voy a querer que me respondan, ¿sí? ¿Cuánto da este límite? Esa es la pregunta, ¿sí? Bien. Si ya lo pudieron resolver, realmente era algo bastante sencillo. Lo que vemos cuando nos movemos acercándonos por un lado, por ejemplo, a 3, vamos marcando ciertos puntos sobre la curva y es como si nos acercáramos a ese punto que no está, ¿sí? Ese punto que no está de ordenada o valor de y 4, ¿sí? Con lo cual tenemos que ese límite da 4.
Observen que yo me acerqué. Quiero hacer esto para borrar eso. Hoy quiero borrar todo, en realidad, todo lo que escribí. Todos estos puntitos que fui marcando. Observen que yo me acerqué por la derecha. Y el límite me dio 4. Técnicamente lo que observé fue esto. Cuando pongo un menos me estoy acercando por números menores a 3. Todo esto ya lo dijo Claudio. Así que no les debería causar mucho problema. Pero también me podría acercar por valores mayores que 3. Es decir, venir por la derecha. Acá imagínense que está el 4, el 5, bueno, pero voy decreciendo. Y esto genera ciertos puntos sobre el gráfico y de vuelta parece como que me termino acercando al 4. Y está bien, el límite por derecha también es 4. Básicamente, estos dos hechos los resumimos en uno solo. Decimos que el límite, cuando x tiende a 3, de forma independiente de cómo yo me acerque, por eso sin hacer distinción entre poner acá un más o un menos, sino simplemente diciendo cuando x tiende a 3, esto es 4. Y esto es correcto, ¿sí? Ahora, ¿cuánto es f de 3? También nos podemos preguntar. Eso es algo más básico aún. No hace falta acercarse por ninguna parte a nada. Solo me tengo que parar en el 3 específicamente, en el x, y ver qué punto le corresponde al gráfico de la función. ¿Le corresponde este punto? Bueno, no. Justamente lo que les había explicado es que cuando uno pone un agujerito, está diciendo que la función está indefinida ahí, ¿sí? La f de 3 no está definido. Sí, f de 3 no está definido, así que no tiene sentido calcularlo. Es como si yo les pusiera si f de x fuera la raíz de x, la raíz cuadrada. Bueno, ¿cuánto es f de menos 9? ¿Lo puedo calcular? No. Digamos, la raíz cuadrada de un número negativo no hace sentido. Pónganlo en su calculadora, depende del modelo, les va a dar distintas respuestas, pero si no les dice math error, les va a decir un número complejo, cosa con la cual no nos vamos a meter en esta materia, salvo muy superficialmente y al final. Pero incluso más traten de hacerlo con f de x igual 1 sobre x. ¿Cuánto vale f de 0? Nada, no está definido. Ninguna de estas dos cosas está definida. Lo que nos lleva a una discusión que va a ser la siguiente, ¿sí? De cuándo está definida una función y cuándo no. Pero observen lo siguiente. ¿Qué pasa si yo al gráfico de la función lo dibujo de esta forma? Está bien, digo, es una función. Para valores menores que 3 y mayores que 3 tendrá una definición. Y para justo 3 tendrá otra definición. Esto es lo que vamos a llamar función partida. Si x es igual a 3, digamos, no sé, le pongo el valor de 6, digamos que la altura de este punto por acá sería un 6, por ejemplo. Y para otros valores, si x es distinto de 3, bueno, acá alguna expresión que haga que me quede bien con este gráfico. Está perfecto como una función, ¿sí? Está perfecto. Pero ahora bien, ¿cambia en algo el hecho de que el límite hacia la derecha, hacia la izquierda, o por la izquierda más bien,
me haya dado 4, o que el límite por la derecha me haya dado 4, o que el límite en general me haya dado 4? No, porque como dijo Claudia en su clase, yo no me estoy fijando jamás cuando estoy tomando límites, jamás me estoy fijando en lo que vale la función en el punto, ¿sí? Aunque por ahí lo que viene después va a parecer un poco circular, pero tiene su justificación, ya lo voy a explicar. Lo que sí me interesa es lo que pasa cerca del punto, cómo me voy acercando hacia ese punto y qué valores de f voy generando y a qué se están acercando. Que el punto esté acá, o que no esté, o que esté por acá abajo, o incluso que realmente esté acá, no va a afectar de ninguna forma el límite de la función. Va a seguir dando 4 cuando x se acerca a 3. Y toda esta cuestión de que un f de 3 no esté definido, bueno, ahora pasó a estar definido y a valer 4, según el gráfico, pero el tema de que no esté definido, que una función en un punto no esté definida, nos lleva a lo siguiente, que es algo que uno tiene que, por lo que uno tiene que preocuparse cada vez que está analizando una función o sus derivadas, etc. Y es fundamental, y en los ejercicios esto aparece y cambia muchísimo y hace erróneo un análisis si no se lo tiene en cuenta. ¿Cuál es el dominio de una función? Bueno, dominio, para dar una definición del dominio de una función, es donde está definida. Cuando digo dónde, me estoy refiriendo para qué valores de la variable independiente, que en general es x, está definida. Entonces, por ejemplo, yo tengo una expresión algebraica, una función f de x dada por cierta fórmula. Bueno, va a estar definida para todos los valores, excepto que yo haga algunas cosas que no puedo hacer, ¿sí? ¿Qué cosas no puedo hacer? Hay 3 operaciones que en la matemática no se pueden hacer, que 2 de las cuales ya mencioné acá. Supongamos que la expresión es la siguiente. Coseno de x. Empecemos fácil. Coseno de x. ¿Hay algún valor al que yo le pueda meter el coseno? ¿Le puedo aplicar el coseno y la calculadora me dio un error? No, el coseno es una función que está definida en todos los números reales. O, por ahí un poco más simple, si tengo un polinomio, x al cubo más 3x menos 2, yo puedo meter cualquier número en x y multiplicarlo por 3, elevarlo al cubo, sumar esas dos cosas, al final restarle el 2. Todo eso lo puedo hacer para cualquier valor de x. En ambos casos tenemos que el dominio de f es todos los números reales. Pero ¿cuáles son las cosas que no podría hacer? Bueno, son esencialmente 3. Dividir por 0. No se puede dividir por 0. No se puede tomar una raíz cuadrada y en realidad esto se extiende a raíces pares. Raíz par de un número negativo. Negativo podemos poner que sea menor que 0, si es lo mismo, decir negativo que menor que 0, o logaritmo de un número no positivo. Y acá hago la distinción entre negativo y no positivo porque el número que nos queda en el medio es el 0. El 0 tampoco tiene un logaritmo definido, ¿sí? Entonces no puede ser ni menor ni igual a 0. Entonces acá tenemos el ejemplo que involucre todo, 1 sobre x menos 2 más el logaritmo de
no sé, x menos 3. No sé bien qué poner, Vamos a poner x más 3 por la raíz cuadrada de la raíz cuarta de, no sé, tampoco sé qué poner, pongamos menos x más 7. Vamos a ver qué nos da. Bueno, de vuelta, hagamos una pausa para tratar de encontrar el dominio de esta función, ¿sí? Esto es fundamental. Bueno, ya habiendo hecho esa pausa, ¿qué problemas tenemos acá? Bueno, tenemos todos, justamente por construcción yo hice esta función para que tengamos todos estos problemas. El dominio en principio es los reales, pero le vamos a empezar a sacar cosas, básicamente. Ya del primer factor, del primer sumando, perdón, tenemos un problema. ¿Pudiéramos estar dividiendo por 0? Sí, porque x menos 2 puede ser que en algún momento nos dé 0. Hay que encontrar cuándo. Cuando x es igual a 2. Esto va a ser muy importante porque cuando x es igual a 2, esta función no está definida. De hecho, si uno trata de meter el 2 como argumento de esta función acá, ya en el primer sumando mete el 2 acá, le queda 1 sobre 0, la función no está definida. Fíjense que acá no estamos hablando en absoluto de límites, nos pudiéramos preguntar hacia qué tiende el límite de f cuando x tiende a 2. Lo vamos a hacer en un futuro, pero por ahora esto no tiene nada que ver con límites. Esto es simplemente inspección de la expresión algebraica y ver cuándo está definida y cuándo no. Bueno, x no va a poder ser 2, ¿ok? Así que eso lo vamos a ir descartando. Después juntamos todo. Después, ¿qué otra cosa tiene que pasar? Bueno, x más 3 no puede ser negativo, es decir, perdón, no puede ser no positivo. Tiene que ser estrictamente mayor que 0, ¿sí? Este estrictamente mayor es la negación de lo que yo estaba haciendo acá. Acá uno mucho lo que hace es buscar que el argumento esté dentro del dominio, pero después va a descartar lo que no, entonces como que hace una negación permanente de lo que está buscando. Pero, bueno, necesitamos que x más 3 sea mayor que 0, o sea, que x sea mayor que menos 3. Perfecto, digamos, esto, para ir distinguiendo, esto es lo que no tiene que pasar, ¿sí? Esto es lo que sí tiene que pasar. Y después tenemos acá una raíz cuarta que puse como ejemplo de una raíz par o de índice par, para que no se queden solamente con la raíz cuadrada. ¿Qué necesitamos de el argumento de esta raíz cuarta? Necesitamos que su argumento sea mayor o igual que 0. Y acá, hecho casi a propósito, para recordar que cuando uno pasa dividiendo por un número negativo, que es lo que estamos haciendo acá en realidad, cuando pasamos ese menos que está multiplicando de alguna forma, es como multiplicar por menos 1, el signo de la desigualdad cambia, ¿sí? Y nos quedamos con que x tiene que ser menor o igual que 7, ¿sí? Esto es lo que sí tiene que pasar. Si x fuera mayor que 7, por ejemplo 8, pensemos en qué pasa. Tengo menos 8 más 7, que me da menos 1. Y cuando le tomo la raíz cuarta, de vuelta a la calculadora les va a dar error o va a salir con números complejos. Pero en los números reales, que es por donde estamos viviendo por ahora, no tiene solución. Entonces, ya tenemos acá todas las cuestiones. En esta función aparecieron todos los posibles problemas y vamos a poder dar el dominio
de la función f. Bueno, el dominio de la función f lo podemos escribir de varias formas, pero esencialmente vamos a tener que agarrar los reales, sacarles el 2, porque el 2 no puede estar, porque indefine el primer sumando, y va a tener que ser mayor que 3, mayor que menos 3 y menor que 7, menor o igual que 7. Lo pongo rápidamente acá. Este es el dominio, pero ahora explico por qué. Uno lo que puede hacer para calcular estas cosas es escribir en rectas reales cada una de estas condiciones. Yo por alguna parte tendré el menos 3, ¿sí? Y a la derecha del menos 3, es decir, para números mayores, y estoy usando el paréntesis porque no lo quiero incluir, porque es un mayor estricto, tengo el dominio está contenido en este conjunto. Por otro lado estará el 7, ¿sí? De vuelta, ahora es, bueno, a la izquierda que está definido este factor y por lo tanto toda la función. Pero además tenemos el 2 que quedó en alguna parte en el medio, donde no está definido, ¿sí? No está definido y hay que sacarlo. Lo que uno puede hacer a partir de esto es juntar todo, ¿sí? Tenemos el menos 3, el 2 y el 7. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, vamos desde el menos 3 hasta el 2, pero sin incluirlo porque en esta sección del menos 3 al 2, ambas están, las tres funciones, digamos, están definidas. Un dibujo alternativo para lo que es la última recta real sería la siguiente. Tenemos el 2 y todo salvo el 2 está definido. Tal vez sea mejor ese dibujo que poner una cruz sobre el 2, pero esencialmente nos estamos fijando dónde las tres funciones o las tres restricciones del dominio están definidas. Del menos 3 al 2 no hay ningún problema, pero en el 2 ya hay un problema y no lo incluimos. Eso nos da el primer intervalo que forma el dominio de f. Después, ¿cómo sigue esto? Bueno, pasamos el 2 lo ignoramos, por eso acá y acá estoy poniendo un paréntesis. Pero a partir del 2, ¿qué pasa? Bueno, esta función está definida hasta el 7 y esta función está definida hasta el infinito. Este intervalo continúa hasta el infinito y este intervalo continúa hasta el 7 inclusive. Entonces nos queda esto de acá, porque con respecto al 2 también está definido hasta el más infinito y no nos afecta. Entonces finalmente el dominio nos queda lo que nos quedó, ¿sí? Bien, raíz de un número negativo. Entonces básicamente es esto. El dominio de este es donde está definida la función, o sea, para qué valores de x está definida la función. Y las únicas cosas en las que nos tenemos que fijar para evitar si está definido o no es esto. Y bueno, les estoy mintiendo, falta una cosa más. Si está definida por tramos. Esto es bastante tonto, pero ¿qué pasa si tengo la función f de x igual, no sé, 3x al cuadrado si x es mayor que 0? Y no escribo nada más, es más, puedo ni siquiera poner la llave. ¿Qué pasa con esta función? ¿Está definida para valores negativos? ¿Para el 0? No, no estoy dando una definición de eso. No estoy dando una definición de eso. Esta función tiene un dominio, como está especificado ya de antemano, de que tiene que ser los valores mayores a 0. En escritura de intervalo va a ser así. Tal vez también quieran escribir algo como reales positivos. ¿Por qué? Simplemente porque no estoy diciendo cómo calcular la función en el 0 ni en valores negativos. Uno puede extender la definición de esta función para que incluya valores negativos
claramente, pero así como está dada, no, su dominio es este. Entonces, volviendo a esto, estas son las 4 cosas en las que se tienen que fijar para determinar el dominio de una función. Si no aparece ninguna de estas, entonces no hay ningún problema con el dominio y es todos los reales, de forma predeterminada. Y si yo escribo acá x menos 1, si x es menor que 0, ¿sí? Ahora mi dominio cambió completamente y será los reales menos, se pone así o literalmente con un signo menos el 0, porque el único valor donde no estoy definiéndolo es en el 0. Pero si en alguno de estos dos lugares pongo un mayor o igual, ya f de 0 lo puedo calcular. ¿Qué hago? Bueno, me meto en la línea donde se satisface la condición para mi argumento. 0 es mayor o igual que 0. Lo mismo para f de 1 o f de menos 1. En f de menos 1 me meto en la línea donde se satisface la condición para mi argumento. Menos 1 es menor que 0. De ahí pueden sacar que esto da menos 2 y que esto da 0. ¿Sí? Entonces, una vez que yo haga esto, el dominio volvió a cambiar. ¿Sí? Y ahora es todos los reales. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir sobre dominio, que ya es un montón. Ahora vamos un poco a ver tema de cálculo de límites. Ya vimos básicamente cómo se calcula cuando tenemos una función que está dada por un gráfico y de los cuales van a tener, ¿sí? van a tener límites por izquierda y por derecha, etc. Bien, sí, eso es básicamente lo que tienen. Y bueno, hagamos un ejemplo de un límite. Cuando x tiende a, y no quiero repetir ejercicios que ya aparecen, pero el límite cuando x tiende a, no sé, 7 de x al cuadrado menos 49 dividido x más 7. Bueno, ya vieron este tipo de ejemplo con Claudia. El límite, de vuelta el tilde, sí o no, según cómo me siento en el momento, pero no importa mucho. Esto es lo que debieran reconocer como una diferencia de cuadrados. Tengo x al cuadrado y 49, que también es el cuadrado de algo, y escribo la fórmula en el color que vengo usando para las fórmulas. A al cuadrado menos b al cuadrado se factoriza rápidamente como esto, como el producto de la diferencia por la suma. Entonces lo de arriba va a ser x menos 7 por x más 7. Y abajo, bueno, queda igual. Y ahora puedo tachar estas dos cosas, porque aparecen arriba y abajo. Y no es ningún problema si en 7 están definidas o no. En este caso están definidas, pero no es ningún problema. ¿Por qué no es ningún problema? Porque nunca me estoy fijando en el valor 7 en particular. Lo estoy haciendo en general o en valores cercanos a 7. Me queda simplemente el límite de x yendo a 7 cuando esto es x menos 7, que acá con reemplazar el límite se calcula y me da 0. ¿Sí? ¿Por qué puedo reemplazar? ¿Por qué puedo reemplazar? Porque esencialmente estoy calculando, si esta es mi f de x final, ¿por qué si estoy calculando f de 7? Esto es válido cuando yo había dicho que no tiene nada que ver con calcular el límite de f. Bueno, y esto me trae a un siguiente tema que es el de la continuidad. Y esto prefiero que lo guarden como un eslogan. Toda función es continua
en su dominio. ¿Ok? Es un eslogan, tiene sus caveats, tiene sus disclaimers. Primero que nada, toda función, no. Toda función que podamos escribir, que conozcamos, o que vayan a conocer en la materia, y que no esté definida a trozos, es continua en su dominio. Sí, eso está perfecto, eso está perfecto. La función x-7 que tenemos acá es continua en su dominio. ¿Por qué? Porque no hay división, no hay posible división por cero, no hay logaritmos, no hay raíces pares, así que es continua en todo su dominio, y todo su dominio es todos los reales, ¿sí? Bien, con lo cual, al ser continua, el límite y el valor de la función coinciden, que es lo que realmente me permite hacer el pasaje de acá a acá, que es simplemente evaluar, ¿sí? Reemplazar. A pesar de que uno en principio dice, esto no tiene por qué ser, y realmente no tiene por qué ser, y van a verlo en los ejemplos, y ya vimos en un ejemplo anterior, por ejemplo, cuando teníamos esto, y cuando acá teníamos un círculo, o por ahí cuando acá esto estaba en la altura de y6, y f de 3 me daba 6, pero el límite me daba 4. No son iguales. No tienen por qué ser iguales. Y el límite, si hubiera tenido la expresión algebraica, no lo hubiera podido calcular por medios analíticos. No hubiera podido, o sea, sí, pero no hubiera podido reemplazar simplemente, porque el límite y la función no coincidían en el valor 3. Bueno, todo esto es lo que nos lleva, si ya estoy diciendo la palabra continuidad, todo esto es lo que nos lleva a continuidad. Continuidad esencialmente es que esta regla se cumpla, ¿sí? Esto diría que la función es continua en 7, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer un ejemplo más de límites. Y después vamos a repensar un poco qué es lo que aparece acá que evita que ciertas funciones sean continuas. Otro ejemplo de límite. Bueno, voy a copiar directamente la función que ya tenía acá. Para no complicarme yo, quiero calcular el límite. ¿Qué pasa? Cuando x tienda a 3 de f de x. Bueno, acá en este momento, como siempre, van a hacer una pausa, lo van a tratar de resolver ustedes y nos vemos en, bueno, el tiempo que les lleve, pero para mí ya pasó. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 3? Recordemos, si estoy calculando el límite cerca de 3, y podemos hacernos este pequeño diagrama, la función en 0 parte su definición. A la derecha tiene esta expresión algebraica, a la izquierda tiene esta otra expresión algebraica. Pero estoy tomando el límite en 3, ¿sí? Bueno, el límite en 3 lo voy a calcular con valores cercanos a 3. Cercanos a 3 y en particular, ¿sí? Por acá, digamos. En particular lejos del 0. En particular ya todo dentro del dominio de definición donde la función coincide con 3x al cuadrado. Entonces yo no tengo que calcular, que tener en cuenta toda la función para calcular este límite. Alcanza con tener en cuenta la expresión que es válida para valores cercanos a 3, ¿sí? 3x al cuadrado. Y como sabemos que esta función es continua en su dominio, por el eslogan que acabo de dar,
nos permite que el cálculo de este límite no sea más que reemplazar 3 por 3 al cuadrado. Esto nos da 27, listo, límite de x tendiendo a 3, ya está. No hizo falta hacer distinción entre derecha o izquierda. A veces va a hacer falta, a veces no. Iremos viendo. Bueno, ahora en 2 segundos lo vamos a ver. Y lo mismo, pero se los dejo como ejercicio. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x? Completamente análogo, ¿sí? Bien. Esto queda como ejercicio. ¿Qué más? Bueno, acá es donde sí podemos tener un problema. Cuando x tiende a 0. El límite de la función cuando x tiende justo al punto o a alguno de los puntos donde la definición esté separada en tramos, bueno, ahí sí va a haber un problema, porque yo les decía, por ejemplo, bueno, para calcular el límite en 3, estoy lejos del 0, lo uso con valores cercanos del 3 y por lo tanto con la expresión que corresponde ya a esa parte. Pero ¿qué pasa con el 0? Bueno, si vengo por un lado, voy a tener que usar esta expresión, mientras que si vengo por el otro, voy a tener que usar esta otra expresión. Entonces el cálculo del límite de f de x cuando x tiende a 0 no lo puedo reemplazar por el cálculo del límite de ninguna expresión algebraica en particular, sino que lo voy a tener que hacer por ambos sentidos, cuando x tiende a 0 y por la derecha y cuando x tiende a 0 por la izquierda. Cuando x tiende a 0 por la derecha, bueno, ahora sí, estamos de este lado, donde la función coincide con 3x al cuadrado, ¿sí? Y puedo usar esta expresión, de vuelta 3x al cuadrado, función continua en su dominio. El 0 forma parte del dominio porque el dominio es todos los reales, porque no hay logaritmos ni divisiones por algo que pudiera ser 0, ni raíces pares. Reemplazo y me da que el límite es 0. Y por el otro lado también, mismos argumentos, pero con la otra expresión, me da 0 menos 1 igual a menos 1. ¿Qué quiere decir que esto me haya dado distinto? ¿Sí? Está perfecto decir que el límite por la derecha es 0, que el límite por la izquierda es menos 1. Pero ¿qué decimos sobre el límite cuando x tiende a 0? Bueno, decimos que no existe. No existe porque no existe de forma independiente de cómo me acerco, que es lo que está implícito en esta notación cuando yo no escribo ni un más ni un menos. Ahí estoy diciendo el límite cuando no importa por dónde me acerco. Y hay dos formas de acercarse a un número real en la recta, ¿sí? Por la derecha o por la izquierda. Pero si estoy hablando de un límite sin especificar por dónde me acerco, o sea, de qué lado me acerco, y de un lado me da una cosa, de otro lado me da otra cosa, el límite no existe. Bien, y a lo que nos lleva finalmente de continuidad, ¿sí? Continuidad y dominio, porque dominio es algo que uno, para cualquier función que se le aparece delante, le tiene que calcular. Continuidad y dominio. Podemos ver esta función de acá de vuelta como un ejemplo. Copy, ¿sí? Para empezar por el último de los problemas que puede tener una función con respecto a su dominio. Y voy a ser un poco más molesto. Voy a cambiar esto por, no más molesto, sino con ganas de incluir más ejemplos para que puedan hacer más cosas de la guía. Supongamos que tenemos esta función ahora. Tenemos todos los problemas, digamos. Bueno,
primero que nada, unas consideraciones generales. ¿Por qué dije yo el tema de que la función... Bueno, no, todavía no. Por ahora vamos a pensar en el dominio de f, ¿sí? El dominio de f no tiene nada que ver con los límites, no voy a calcular ningún límite. Me voy a fijar si está definida para todos los valores. En principio, sí, para los que son mayores que 0, para los que son menores que 0 también, ¿sí? Pero acá sí aparece una de las operaciones ilegales, ¿no? Hay una división que pudiera ser por 0. Fijémonos cuando esa división es por 0. Es cuando x es igual a menos 1. ¿Qué debiera decir yo entonces? ¿Los reales menos el menos 1? O lo que es lo mismo, escrito en notación de unión de intervalos, esto de acá. Bueno, casi. O sea, no. Si mi función fuera esta otra, solamente esto de acá, estaría perfecto. El dominio de G es los reales menos el menos 1. Pero la función no es esa. La función está definida por tramos y sí tiene un potencial problema en menos 1 que yo definitivamente tengo que considerar porque esta división aparece acá, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando trato de aplicar f en menos 1? ¿Hay algún problema o no? O sea, f está definido en menos 1 o no. Bueno, cuando f la quiero aplicar en menos 1, me fijo en cuál de estas dos guardas o condiciones entra. Entra en la segunda, ¿sí? No entra en la primera donde tengo el problema, entra en la segunda. Y lo calculo con esta expresión. Y no es más que hacer menos 1 igual a menos 2. Entonces, ¿menos 1 está en el dominio o no está en el dominio? Bueno, acabo de mostrar que está definida la función en menos 1, con lo cual del dominio no tengo por qué excluir el menos 1. Queda los números reales todos, ¿ok? Diferente sería la historia si acá tuviera un menos, ¿sí? Se los dejo como ejercicio. O como una pausa, ya no sé. Hacen una pequeña pausa y les cuento lo que pasa, porque realmente es muy simple. Bueno, terminada la pausa, ¿qué pasa con esta situación? Bueno, de vuelta, el hecho de que x sea... borro todo así lo escribo bien. De vuelta, el hecho de que pueda estar dividiendo por 0 vale la pena considerar y ocurre cuando x es igual a 1. Y lamentablemente o no, la verdad que esto no es ni mejor ni peor, cuando quiero calcular f en 1 entro por acá, donde sí tengo el problema, donde si yo soy testarudo y trato de hacerlo, voy a hacer 3 por 1 al cuadrado dividido 1 menos 1. Voy a dividir por 0, no puedo, no está definido. En este caso sí, no me queda otra que excluir el menos 1, el 1 de el dominio, ¿sí? Bien. Lo que sí les queda como ejercicio es, no sé, calcular el dominio y continuidad. Lo hacen al final igual porque todavía no terminé de hablar de continuidad. Dominio y continuidad de la función f de x igual la raíz de x al cuadrado, la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3 si x es mayor o igual que 2, ¿sí? Y si x es menor que 2, en lugar de mayor o igual pongamos x mayor que 2,
y y acá honestamente cualquier cosa, e a la x si x es menor que 2. ¿Sí? Pongamos sobre... Bueno, no los quiero complicar más. Vamos a dejar e a la x. Queda como ejercicio esto. Al final voy a pegar todos los ejercicios juntos para que quede como una referencia. Bueno, volviendo a continuidad, que es el tema de esta clase, aunque era inevitable pasar por el dominio, yo había escrito esto acá. Y había dicho que esto era que fuera continua en 7. Esta acá es la condición de continuidad, ¿sí? Sin embargo, esta notación, bueno, en este caso era de no continuidad porque acá no me daba continua, pero que esto sea igual es que es continuo. Lo vamos a escribir un poquito mejor y más en general, ¿sí? Vamos a borrar esto. Primero que nada, no tiene por qué ser en 7, puede ser en un x cualquiera, en un x0, porque en general va a estar fijo en x0. La condición de continuidad en x0 va a ser que esto sea igual al límite cuando x tiende a ese x0, que antes era 7, pero bueno, ahora puede ser cualquier número. Si se cumple esta condición, entonces decimos que la función es continua. Y cuando nos preguntan por la continuidad en un número en particular, bueno, ese número en particular es nuestro x0 y tratamos de ver si esta igualdad se cumple o no. Pero cuando nos preguntan en general, usamos este argumento o heurística general. Toda función es continua en su dominio. Bueno, no todas, pero las que conocemos y que no estén definidas a trozos. ¿Ya ven por qué decía lo de las definidas a trozos? Por este ejemplo de acá. ¿Sí? Acá teníamos una función que para cualquier valor que yo agarre, queda como ejercicio también, continuidad y dominio, aunque creo que ya dije cuál es el dominio. Fíjense que pasa en cualquier otro punto. Bueno, no queda como ejercicio porque queda como ejemplo, que igual tiene la misma abreviación, pero la voy a borrar. Para cualquier valor que yo tome, que no sea 0, la función toma alguna de estas dos expresiones. Estas dos expresiones tienen dominio todos los reales, por separado, ¿no? Considerándolas por separado. Y por lo tanto son continuas en todo su dominio y entonces son continuas siempre, porque son continuas en todo su dominio, que es todos los reales. Fantástico. Pero toda esta función considerada como una sola función pudiera tener problemas en justo el punto donde hacemos la diferenciación entre las dos expresiones algebraicas que la definen. De hecho, efectivamente es lo que pasa. El límite no existe ahí. ¿Qué es lo que pasa con una función definida a trozos? Rápidamente. Bueno, uno por un lado tiene hasta cierto punto una función y hasta cierto otro punto otra función, ¿sí? Definidas por expresiones algebraicas distintas. ¿Qué es lo que puede pasar cuando yo hago esta definición a trozos y separo en el punto, digamos, separo, acá puedo meter los ejes, pero son bastante irrelevantes. Este es el punto donde estoy haciendo la separación, digamos que estoy haciendo la separación en un 3, para no poner cosas genéricas. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que esté hecho esto de tal forma
que justo coincidan y me dé continuo, porque el límite yendo por un lado llega a un lugar y yendo por el otro llega al mismo lugar, o puede pasar que esta no esté justo ahí, no la esté pegando, sino que estoy haciendo como acá un saltito para este lado o para el otro lado, es indistinto. Todo esto en 3, digamos, ¿no? Justo en el punto de definición puede ser que esté haciendo que las funciones no coincidan, que es lo que está pasando en el ejemplo que estamos viendo acá. Por un lado llegamos a cierto valor, por otro lado llegamos a otro valor, es parecido a lo que está pasando acá. ¿Sí? Entonces, esto para explicar por qué estaba incluyendo el tema de las funciones definidas por trozos o por tramos en mi eslogan de que toda función es continua, ¿sí? Que no esté definida a trozos. Si está definida en trozos, bueno, tengo que prestarle especial atención al punto donde está hecha la separación entre las dos o más expresiones algebraicas. Puede estar definida de más de un tramo, digamos, ¿sí? Bien, con eso entonces tenemos, si nos piden en general la continuidad de una función, vamos a apelar a esto de acá. No nos vamos a poner a calcular límite en todas partes. Ejemplo, f de x al cuadrado sobre x menos 1. ¿Es continua? Así a secas, digamos. Cuando pregunto si es continua, estoy implícitamente preguntándome si es continua en todo su dominio. Bueno, sí, está bien. El eslogan de recién. Nada de ponerse a calcular, bueno, a ver cuánto me da cuando el límite es 1, cuánto me da cuando el límite es 0, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay infinitos números reales. Yo no voy a poder calcular el límite para cada uno de esos números, ¿sí? El dominio de esto es los reales menos el 1, ¿sí? Por el argumento o eslogan general que dije, es sí en todos los reales menos el 1. En el 1 podríamos decir que no es continua, aunque tal vez sea más correcto decir que ni siquiera está definida. Pero básicamente es continua, sí, en todos los reales, pero en el 1 no, porque ni siquiera forma parte del dominio. Lo que me lleva a, yo tratando de no borrar los ejercicios, pero sí todo lo importante, bueno, esto es lo que tengo que borrar, lo que me lleva a la condición de continuidad. ¿Qué cosa se esconde esta condición de continuidad? Porque en el teórico ustedes vieron que hay 3 condiciones de continuidad, y acá puse una sola ecuación. Bueno, primero que nada, el miembro izquierdo, ¿sí? Miembro izquierdo, f de x0. ¿Qué insinúa escribir f de x0? Que f de x0 esté definido, es decir, que x0 pertenezca al dominio de la función, ¿sí? ¿Qué insinúa el segundo miembro de la función? Que el límite exista. Y que existe, a su vez, insinúa que por izquierda y por derecha existen y además me dan iguales. Ya vimos ejemplos donde me dan distinto y decimos que el límite en ese caso no existe. Y por último, bueno, lo que está más explícito en esta ecuación es que finalmente sean iguales, ¿sí? Que el valor obtenido por aplicar f de x0, lo que llamaríamos imagen, sea igual al límite, que a su vez tiene que ser igual al límite por izquierda y por derecha de la función. Entonces, todo esto para analizar esto de acá. Dominio y continuidad, sí.
Con esto ya casi estamos por terminar. Si están medio cansados, igual le habrán podido poner pausa todas las veces que quisieran. Analizamos esta función en profundidad en cuanto a su dominio y continuidad. Creo que del dominio ya dijimos. Bueno, pero en realidad yo quiero acá con un más, ¿sí? El dominio ya dijimos que cuando era un más me quedaba dominio los reales. Esta función sería continua en todo su dominio. Sí, pero está definida a trozos. Puede pasar el fenómeno de que esta parte y esta parte, justo en el punto donde cambia la definición, no se peguen bien y no quede continua, ¿sí? Continua es que se pega bien, que se puede dibujar sin levantar el lápiz o lo que sea que estamos usando para escribir a esta altura. Entonces, continuidad. Analicemos la continuidad en todo punto, ¿sí? Si nos piden en un punto en particular ya sabemos cómo trabajar, pero la analizamos en todo punto. Para los que son mayores que 0, y fíjense que acá no me importa si me decía mayor o igual o mayor estricto, sino que me estoy fijando a la derecha de del punto de definición. ¿Qué pasa y cómo esperamos que ustedes respondan esto? Bueno, para los valores mayores que 0, esta es la fórmula que se usa y está perfecta porque ya calculamos el dominio, no se invalida para ningún valor mayor que 0. Este análisis ya lo hicimos. Se calcula con esta fórmula. Esta fórmula es continua en todo su dominio. Que de paso, así en aislamiento, esta función, si uno la considera como función en sí misma, tiene como dominio todos los reales. No me importa tanto, pero lo que sí importa es que está definida para todo valor mayor que 0 y es continua para todo valor mayor que 0. Si x es menor que 0, ya a esta altura creo que lo deberían adivinar fácilmente. Usamos esta fórmula, que de vuelta, ¿tiene algún problema? No, ninguno. No estoy dividiendo por nada que pudiera ser 0 en ningún momento, ¿sí? No estoy tomando raíces pares, no estoy tomando logaritmos. Esta función es continua en todo su dominio, ¿sí? Entre estas dos cosas decimos que la función original, ¿sí? La que está definida por tramos, toda esta función, que es la que estamos analizando en realidad, f es continua en todo x distinto de 0, ¿sí? ¿Para x igual a 0? Bueno, todavía no sé, todavía no hice la cuenta. El tema es que justo es 0, es el punto donde cambian las expresiones algebraicas que definen la función. Pudiera ser que se peguen bien, como que no. Voy a tener que calcular el límite por izquierda y por derecha, y acá sí apelar al criterio o condición de continuidad que yo marqué acá, ¿sí? Y en realidad uno debería fijarse, bueno, acá para completitud voy a escribir igualdad, pero ya lo dije en palabras. En realidad uno sí debería fijarse primer paso, segundo paso, tercer paso, pero ya hemos analizado el dominio, así que sabemos que el 0 pertenece al dominio, ese es nuestro primer paso. También, bueno, no también, sino que el siguiente paso, están en orden porque es la forma más fácil de descartar las cosas. Si ya no está en el dominio, no me preocupo por calcular límites. Sería un cálculo que haría de más, para decirlo sutilmente, y realmente no me importa.
Pero acá el dominio es todos los reales. El 0 pertenece al dominio, si uno quiere ser bien ordenado, el 0 pertenece al dominio de la función. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que el dominio es todos los reales. Pero tengo que calcular el límite de 0 cuando x tiende a 0 de f de x. Esto a su vez se abre en el cálculo de dos límites, por izquierda y por derecha, porque justo es el punto donde se parte la definición. Y cada una de estas, al ser continua en su dominio, como todas las funciones que vamos a ver en esta materia, excepto, bueno, las que ya exceptúen, no importa, le puedo calcular el límite simplemente reemplazando. Acá haría 3 por 0 al cuadrado dividido 0 más 1 y eso me da 0. Mientras que 0 menos 1 me da menos 1. ¿Son iguales los límites? No. Es importante que no lo sean, porque esta es la segunda condición. La existencia de este límite. ¿Existe el límite? Este límite no existe. ¿Ok? Bien. ¿Qué más se puede decir al respecto? Había una tercera condición que planteaba la igualdad entre f de 0, que si queremos lo podemos calcular. Sabemos que vamos a entrar por esta línea porque 0 es mayor o igual que 0 y no menor, y me va a dar 0. Podríamos plantear la igualdad entre este 0 que obtuve y el límite, pero si el límite no existe, bueno, no hay ninguna igualdad que plantear, así que la condición 3 ya no tiene sentido a esta altura. Por eso están ordenadas las condiciones, digamos. Uno primero se fija el dominio, porque siempre es buena práctica frente a una función ver cuál es el dominio, porque uno tiene que tener idea de eso para este análisis y para análisis de extremos y maximización, optimización, concavidad, etcétera, que vamos a hacer en el futuro. Análisis de función siendo el gran título que va a aparecer en algún momento, creo que antes del primer parcial, que de los parciales por favor no hablemos ni me pregunten, pero ya con el dominio es la primera cosa, la más fácil de chequear. Ya con eso puedo descartar continuidad en algunos puntos. Bien, si pasa el test del dominio, como la mayoría de los ejercicios harán, porque la verdad es una forma bastante aburrida y fácil de fallar el test de continuidad. Y no nos permite que ustedes practiquen los límites, básicamente. Entonces, después viene el segundo ítem, que es calcular el límite, que a su vez probablemente involucre calcular los límites por izquierda y por derecha y ver si son iguales. Y lo tercero es, bueno, solo tiene sentido hacerlo una vez que uno hizo los dos pasos primeros y le dieron, y hasta ahora no descartó la continuidad. ¿Sí? Bueno, yo creo que con esto, básicamente, entonces ya completamos con el temario de hoy. Así que vamos a poner acá todo en una página los ejercicios que yo les dejo sugeridos y los voy a ir a buscar porque quedaron por alguna parte. No sé cuándo empecé. Bueno, uno es de calcular esta derivada. ¿Sí? Vamos a hacer así. Bueno. Hacemos así. Necesito que me digan cuál es esta derivada. No es fácil. Pero bueno, es algo que tienen que saber. Bien, ¿qué otro ejercicio apareció por ahí? Yo estoy confiando en el color rojo.
Bueno, el límite, realmente esto no es muy tonto, pero no importa. Tenemos esta función y queremos calcular el límite cuando x tiende... Uy, no. Todo lo contrario. Quería copiar, obviamente. El límite cuando x tiende a menos 2. ¿Cuál es ese límite? Y a ver si me quedó algo más. Sí, sí, esto es lo más importante, como para que entiendan todos los conceptos que vimos hoy. Este es el ejercicio. No, estoy haciendo cualquiera. Copy. Bien, este es el... ¿Sí? Y esto es lo más difícil de todo. Dominio y continuidad de estas tres funciones. También les voy a poner letras a estos ejercicios porque, bueno, para referencia. Nada, van a ser A, B y C. Dominio y continuidad de estas tres cosas. Estos son ejercicios sugeridos de mi parte. Es lo mínimo que pueden hacer para ver que estén al día, ¿sí?, con la materia y entendiendo bien. Y a partir de esto les van a surgir dudas. No espero que les salgan inmediatamente, pero que nos escriban y les resolvamos sus dudas y posiblemente subamos una resolución de estos ejercicios, así como ya vieron la resolución de algunos o todos, no sé, porque ya saben, yo estoy hablando desde el pasado, de dominio. Bueno, la resolución de estos ejercicios tal vez esté o no esté, como ya vieron o no vieron, etc. Bueno, y los tiempos verbales acá me están matando. Por último, no voy a dejar de mencionarlo, registro, por favor, y grupo de WhatsApp. A los que estén viendo este video y todavía no lo hayan hecho, por favor, completen el formulario, métanse en el grupo de WhatsApp y si no saben cómo, escríbanme un mail. Mi mail no lo voy a dejar acá en YouTube, pero estoy dejando mi nombre y también me pueden escribir por mensaje privado, por YouTube, no sé si eso existe. Bueno, pero más allá de esto y a partir de ahora lo que yo voy a hacer es dejarles una lista de ejercicios que pueden hacer de la guía, ¿sí? Ejercicios que pueden hacer de la guía. Esto va a aparecer en todas las clases, porque nosotros fuimos calculando, fuimos viendo algunos temas. Bueno, de esos temas ya, bueno, yo pido perdón por lo que se repite la sigla TP, ¿ok? Pero ahora se refiere a trabajo práctico. En la guía está dividida en trabajos prácticos. Estamos en el trabajo práctico número 1. Bueno, pueden hacer el ejercicio 1 en su totalidad, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 y el 7. Bueno, todo lo que está bajo el subtítulo límites derivadas y diferenciales, aparentemente. Bueno, ignoren eso. Pueden hacer todos los ejercicios, lo único que tengan cuidado con el 1F. Todo esto lo vamos a llamar ejercicios X de extra, o podría ser M de mínimos, honestamente, sí, me va a gustar más. Ejercicios M de mínimos, así que futura referencia a estos ejercicios va a ser MA, MB, MC, de la clase 01, por ejemplo. Para distinguir de los ejercicios del trabajo
de la guía de ejercicios. Con el 1F tengan cuidado y el 1E también. O sea, cuando digo cuidado es más o menos traten de no hacerlo casi, a menos que les salga, y si les sale, nada, van a tener dudas seguramente en un 99% de los casos, y está todo bien, pueden consultar todo lo que quieran, pero no se haga mucho drama por esos ejercicios, prioricen hacer todos los anteriores. ¿Qué es lo ideal? Que hagan todos los ejercicios, como ya dije, se aprende matemática haciendo ejercicios, y bueno, ustedes ya pueden hacer todos estos ejercicios, ya los pueden hacer con lo que vimos hasta el momento y hasta el martes, que de todas formas, déjenme chequear porque estoy perdido y hablando desde el pasado, con lo cual el martes no tenemos ningún problema en cuanto a... No, el martes vamos a tener clase. Lo ideal es que hagan todos estos ejercicios. Tal vez sean demasiados y no hagan todos. Bueno, hagan algunos de cada tema. Vayan identificando sus dudas. Vuélquenlas en el foro que está abierto a las 24 horas. Y cuando esté abierto el grupo de WhatsApp también pueden preguntar. También pueden mandar mail, también pueden mandar mensaje privado por el foro, etcétera. No voy a repetir esto muchísimo más, pero todas sus dudas son bienvenidas, ¿sí? En cualquier horario, ¿sí? Si alguien no las quiere responder en cierto horario, no lo hará, pero el mail llega y cuando chequee el mail o cuando quiera responder, lo responde. Así que ustedes no se preocupen por los horarios ni por nada. Como verán, ayer ha habido un posteo de parte del plantel docente en un horario inusual, todos tenemos los horarios un poquito afectados, y yo también estuve molestando hasta tarde, pero ya saben de quién es la culpa, más allá de mi obsesión. Bueno, creo que con esto estamos y creo que fue muchísimo, así que véanlo esto lento, lo pueden volver a ver, le pueden poner pausa todas las veces que quieran, pueden bajarle la velocidad, aunque se me va a escuchar bastante feo, etcétera. Entonces, lo mínimo que tienen que hacer, porque yo manejo esta dinámica, apunto a que ciertos ejercicios que yo considero más ejemplificadores, los hagan. Después los de la guía, también háganlos, pero no antes de los que estoy planteando acá. Fíjense si pueden hacer todos los de la guía o no les da el tiempo, qué sé yo, bueno, pero en cualquier momento y sobre cualquier tema, sus dudas son bienvenidas por todos los medios que mencioné. Bueno, eso es todo por hoy, así que lo dejamos acá. Creo que esta clase se extendió un poquito más. Va a estar abierto el grupo de WhatsApp para consultas, me imagino. Bueno, les mando un saludo, espero que se encuentren bien y ya me pongo a subir este video.